propiedades, básicamente está la viscosidad. Dice es el solucionario que he preparado para calificar la práctica. O sea, yo califico hago el solucionario y con eso califico la práctica. Por ahí puede de repente haber un ligero error, no sé. ¿Ya? A algunos les sale otra respuesta cuando desarrollan su práctica en algún decimal. También lo considero. O a veces yo también cuando estoy revisando su práctica me percato que ha habido un error por ahí. ¿No? Eso pasa. Dice así: un cilindro interior de 252 milímetros de diámetro, ¿ya? Gira concéntrico, este es el cilindro interior de 252, gira concéntrico y dentro de otro cilindro de diámetro mayor de 264, que vendría a ser el de afuera, 264, el de afuera, ¿ya? Como sabemos. De diámetro interior, el de afuera es de diámetro interior y el de adentro es de diámetro interior. Gira de diámetro interior, ¿no? Si sobre el eje del cilindro interior se aplica, o sea, en este eje, de este cilindro, en este eje, arriba, acá, o puede ser abajo, en este caso está arriba, hay otro eje más delgado, se aplica, dice, un torque T, que no conocemos, de 9.712 Newton metro, un torque, ¿no? Un torque. La pregunta, o lo que se quiere es determinar la viscosidad dinámica de la película de aceite que llene el espacio entre ambos cilindros. Nos dice la viscosidad del aceite, porque eso de aquí, entre este cilindro y este cilindro hay un fluido, y ese fluido es un aceite, y ese aceite tiene una viscosidad. Entonces me dicen determinar la viscosidad dinámica, el mu. Hay dos viscosidades, una es la viscosidad dinámica y una es la viscosidad cinemática. En este caso nos piden la viscosidad dinámica. Hay una relación entre la viscosidad dinámica y cinemática también. Ustedes ya han hecho su teoría, han visto todos sus fórmulas, ¿ya? No vamos a entrar en detalle. Adelante. ¿Ya? Más bien me van a ustedes ayudar, que tienen alguna nota, algún apunte ahí, para poner algunas fórmulas. La viscosidad dinámica de la película de aceite. ¿Estamos? ¿Ya? De la película de aceite, que ya lo presentamos. Y la potencia P. Si hay un torque, debe haber una potencia necesaria para que el torque requerido, para que ese torque de 9.71, ¿no? Una potencia, hay un motor que está aplicando una potencia, o una faja, algo que hace girar, ¿no? Entonces la potencia P necesaria para que el torque requerido mantenga girando el cilindro interior a una velocidad angular de 60 radianes por segundo, un omega de 60 radianes por segundo. Aquí, esto gira a 60 radianes por segundo, hay un torque y hay una potencia. Entonces necesito calcular la potencia, ¿no? Y la viscosidad del aceite. ¿Qué más? Ambos cilindros tienen una longitud o altura de 300 milímetros. Esto mide 300 milímetros. Puede estar horizontal o inclinado. Entonces, altura, listo. Entonces, ¿qué cosas necesitamos? Bueno, a la derecha están los datos, ¿ya? Velocidad angular 60, torque 9.71, el espesor o la luz entre ambos cilindros, esta luz, E, creo que está por allá, E, 6 milímetros. Bueno, solamente restar el mayor menos el menor y partir del peor, ¿no? ¿Ya? Es directo, es geométrico, ¿ya? El radio menor es 126,
el radio mayor 132, un radio promedio, me parece que es promedio, hagan siempre que tengan la mano su calculadora, 120 promedio, listo, ahí están los datos. La fórmula de la viscosidad de Newton, ¿ya?, es esta de acá. Esta es la fórmula de la viscosidad de Newton, ¿no? La relación, la fórmula de la viscosidad de Newton dice que el esfuerzo tau es igual a mu, la viscosidad de Newton. Puede ir así: variación de velocidad respecto a un espacio, puede ir así, ¿ya? Esto puede ser X, puede ser Y, es relativo, o lo dejamos por 100%. Este tau viene a ser una fuerza sobre un área igual a esta relación. Tau también puede ir como un delta de F sobre un delta de área igual a una relación. Se puede poner de diferentes formas. En este caso yo he usado esta relación, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo vamos a integrar. Delta de F respecto al área es igual a mu velocidad respecto a E, y la velocidad, aquí es la velocidad, esta es la velocidad tangencial, es la velocidad perpendicular aquí, una velocidad perpendicular. Voy a hacer, por decir, un corte. Si yo hago un corte aquí, ¿ya?, yo hago un corte en esta parte, lo voy a poner tal cual es el corte, así, ¿ya? Lo voy a ver el corte así, ¿ya? Estamos al costado de la radio. Vamos a poner que yo hago un corte aquí. En ese corte pones, esta es la parte fija, la pared. En este punto la velocidad es igual a 0, ¿no? En ese punto la velocidad es 0. En la pared, aquí la velocidad es 0. Pero en esta parte del cilindro, esta parte del cilindro móvil, el móvil, este cilindro se mueve, este no, este es fijo, ¿correcto? Entonces, aquí la velocidad es máxima. Entonces lo voy a dibujar, para abajo, porque no está perpendicular, ¿sí? Lo voy a dibujar para abajo. Es una velocidad V, y esta sería la distribución de velocidades. ¿Estamos? Y esa sería la distribución de velocidades. Adelante, la distribución de velocidades. ¿Qué cosa viene a ser esto? Pues, esto viene a ser la pendiente de esta línea. La pendiente de esta línea. ¿No? Sería esta velocidad, ¿sí?, entre este X. ¿No? Entonces, B entre X es equivalente a dB entre X, es la velocidad. Sino que esto se usa más cuando esto tiene una distribución no lineal, por ejemplo así, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces usaría esto. Pero ahora puedo usar esto, puedo pensar que es lineal, ¿ya? Inclusive en algunos problemas dice la distribución de velocidad es lineal. Eso es eso. Entonces, esta velocidad ¿qué es? La velocidad tangencial, ¿sí o no? Y la velocidad tangencial, yo me acuerdo por mi curso de física, que es omega por el, ¿sí o no? Y por qué. Le vamos a ir dando forma. Aquí queda la fuerza, este delta de área pasa a la derecha, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces quedaría más o menos así. Ahora el delta de área es un delta de área de este cilindro, ahí está. Es una porción del cilindro, ¿sí? Un anillo que viene a ser el perímetro del cilindro por un delta de H o de L, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, 2πr es la longitud de la circunferencia por delta de L. ¿Está aquí? ¿Listo? Sigo dando forma, me parece que ya es definitivo. Cuando tal vez tengo
alumnos me están pidiendo la fuerza, a mí me están pidiendo el torque, ¿no? O me dan como dato el torque, ¿ya? Tengo que relacionar un poco con esto. Me dan el torque, ¿sí? Acá está el torque. Me piden la potencia, bueno, el torque es dato. Entonces, un delta de F por R, ¿ya? Un delta de F por R viene a ser el delta de torque, ¿no? Delta de F por R es delta de torque. Entonces, a esto lo multiplico por R, que tengo esto de acá, le estoy dando forma y simplemente junto pues variable. Me queda viscosidad, velocidad angular, el radio se repite 3 veces, lo hago al cubo, 2, pi, y todo esto es una constante y queda en función de la. Eso es lo integro, ¿no? Integro, y finalmente la integral de esto es L, ¿no? Entonces todo eso por L. Una integral sencilla en este caso. No siempre sale así, a veces un poquito que se complica. Me parece que en el problema tercero, pero esto es sencillo. Entonces, esta es la ecuación del torque. Pero el torque es un dato, ¿no? ¿Sí? Y estimo que las demás también son datos. Tengo la omega, el radio también, los pi L, tengo la longitud, tengo esto. ¿Qué hago? Despejo. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado con las unidades, nada más. De preferencia trabajar en el sistema internacional. ¿Estamos? Hay que trabajar en el sistema internacional. En metros, radianes por segundo. ¿Sí? Si no vayan a poner algo en milímetros, en metros, y se hace todo un desorden. ¿Estamos? Entonces es lo que se ha hecho. Creo que se ha reemplazado ahí, ¿ya? Y se ha obtenido, bueno, hemos reemplazado y hemos sacado, bueno, esto 122 por 10 a la menos 3, porque se está pasando a metros, ¿no? Y si ustedes hacen un ordenamiento correcto y una eliminación correcta de cada uno con sus unidades y todo lo demás, les van a salir las unidades de la velocidad dinámica. Claro, este es mu, no es omega, es la viscosidad. Entonces es la respuesta 1. ¿Ya? Ahora, la potencia no es más que el torque o la velocidad angular, es la potencia, es la relación de potencia. Entonces igual multiplico el torque que ya tenía como dato con la velocidad angular y me sale la potencia. Eso es más directo. Newton metro segundo en watts. ¿Ya? Hay relaciones, de potencia de watts a HP, por ejemplo, ¿no? Que no lo dejan en watts. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si a mí me da, no sé, el torque en kilogramos fuerza metro? Si el torque me da en kilogramos fuerza metro, porque el torque es fuerza aplicado, ¿no? Por distancia, fuerza por distancia. Entonces, si me dan kilogramos fuerza por metro, yo puedo trabajarlo también. Todo esto podría terminar en kilogramos. Aquí podría terminar en kilogramos fuerza segundo metro cuadrado. ¿Sí o no? Serían unidades técnicas de la viscosidad, pero tenía que pasarlo por 9.81 para tenerlo en newton. Igual, esta potencia, si yo pongo en kilogramos fuerza metro por radianes, saldría kilogramos fuerza metro segundo, ¿sí o no? Tendría que multiplicar por 9.81 para obtener en newton. Esa es la relación, multiplicado por 9.81. ¿Listo? Entonces es un problema sencillo, más que es la parte del análisis aquí, y tener cuidado con la. El punto de partida es la relación de viscosidad de Newton. Esta relación de viscosidad. ¿Ya? ¿Qué más? En algunos problemas, jóvenes, les pueden dar esta función.
esta curva. Después la velocidad es, no sé, pues, 3 veces R, 0 más R, ¿no? ¿Se puede dar una cosa? ¿Sí o no? Entonces aquí sí hay que derivar, ¿no? Bueno, en este caso pues, sería 0 porque es una constante, ¿no? Tendría que tener algo de X, ¿sí o no? Hay que derivar, ¿ya? Porque si te están dando la forma de la, ¿ya? Creo que también es un problema, creo que no sé si fue el siglo pasado, tengo un problema por ahí, en canales, por ejemplo. En canales, en hidráulica de canales pasa esto. Este es el fondo, el nivel del agua está por aquí, ¿ya? En un canal, ¿no? En el fondo la velocidad es cero, en el fondo la velocidad es cero, pero conforme voy subiendo en el nivel del agua, ahí la velocidad va aumentando. Y casi en la superficie también disminuye. Entonces, esta distribución en el canal, es un canal, tiene una distribución, es la distribución de la velocidad, y esto tiene una ecuación, V en función del tirante, eso se dice que es el tirante, por ejemplo, en algunos conductos y por entonces eso tiene una función. ¿Listo? Creo que está claro. ¿Cuál es la naturaleza de esa? ¿Es solamente su única variable es R? ¿Esa? No, ahí he puesto que tiene que estar en función de X. No relación. No necesariamente. O sea, puede estar, tiene que haber necesariamente un X aquí, si no, no podría ser una constante, ¿no? O sea, no. Pero es la pendiente. Esto no es más que la pendiente de esa línea. La derivada. ¿Sí? Ahora, tiene que tener una variable X. ¿Ya? O E. Pero en casos muy pequeños es lineal. En casos muy pequeños es lineal. Claro que puede ser un canal, una cosa así. Pero en casos muy pequeños, como este tubo o lo que fuese, es lineal, es mínimo. ¿Ya? No hay que complicarse tanto. Salvo que te digan, listo. Ya está. Vayamos a ver el problema 2. Creo que se entendí. Otra cosa. No siempre va a haber un problema con su dibujo, como es este caso. No siempre tiene que haber un problema y su dibujo. Con el enunciado ustedes pueden dibujar, pueden hacer el esquema. Y a veces ahí donde falla. Dice así: una película uniforme de aceite con viscosidad 1.4 poises, ¿ya? La unidad poises es una unidad técnica, ¿ya? De la viscosidad dinámica. Hay una tabla. Ustedes deben tener, en teoría les han dado hay unas relaciones, tablas, alguna. Sí. Y hay una tabla. Bueno, creo que del seminario pasado, del siglo pasado, creo que tengo por ahí. Lo voy a poner en el Moodle, ¿ya? Hay unas tablas, igual de las potencias, todo, hay una relación. El siglo pasado creo que mostré eso. Pero era ya entrar un poco más a teoría, pues, ¿no? Eso ya es teoría. Entonces, una película uniforme de aceite con viscosidad de 1.4 poises, hay equivalencia. En algunos libros puede ser que encuentren, ¿ya? Y es equivalente a 0.14, simplemente dividido entre 10, 14. Newton segundo metro cuadrado. Newton segundo metro cuadrado. ¿Ya? Y de 0.025 milímetros de espesor, una película de aceite. Me refiero, la película de aceite va a estar aquí. Aceite. Estamos hablando de aceite. Y de 0.025 de espesor, o sea, es el E, ¿no? Es el E, es el espesor acá, 0.025 de espesor, separa dos discos planos. Estos son los discos. Este es un disco, este es el otro disco. Un disco y este es el otro disco. Dos
de un disco, ¿ya? Planos montados coaxialmente, ¿no? O sea, en el mismo eje, montados coaxialmente, de 0.20 de diámetro. O sea, los dos discos con 0.20 de diámetro, tanto este como el otro, analizamos con este. Ignorando el efecto de las orillas o bordes. O sea, aquí también hay una viscosidad. ¿Sí o no? Bueno, si este fuese más grande, pues sí tendría que ser de los dos. Pero aquí lo ignoramos, no sabemos hacerlo. Porque si no, si esto fuese más grandecito, también sería lo mismo que el problema anterior, ¿no? Un cilindro también, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá no, ignorando calcular el par motor, el torque necesario para que un disco gire con velocidad de 400 revoluciones por minuto respecto del otro disco. Claro, uno es fijo, este es fijo, esta no se mueve y este gira. Entonces, es similar al problema 1, pero en este caso ya no es por los costados la resistencia, ¿no? Ya no es por los costados la resistencia, sino es en la base. Entonces, el único dato ahí son las dimensiones geométricas y la viscosidad, 0.14 newton segundo metro cuadrado, la viscosidad dinámica. Y lo que nos preguntan es el torque. Y también podría calcular la potencia, porque tengo listo. Entonces, siempre la velocidad angular hay que trabajarlo en radianes por segundo. Sistema internacional. Entonces, bueno, lo único que hemos hecho acá es pasar a radianes por segundo, sabiendo que una revolución es una vuelta, 2pi radianes, ¿no? Y un minuto, un 2pi radianes es una revolución, y un minuto tiene 60 segundos. ¿Listo? Se anula por ahí, me queda radianes por segundo. Decir 400 revoluciones por minuto es lo mismo que decir 40 pi tercios radianes por segundo. Ya ha pasado radianes por segundo. Son equivalentes. Listo. ¿Qué más hemos hecho por acá? Hemos hecho un esquema. Claro, un esquema para plantear la ecuación. ¿Ya? Un esquema para plantear la ecuación. Entonces, una vista de abajo, ¿no? Sería así. Este es el disco grande y encima está el disco interior, y entre disco y disco hay aceite y un anillo de ese aceite con un radio verde sería esto que está acelerado por el estado. Esa es la partecita de esa área, ¿no? Que le he llamado delta de área, que vendría a ser igual a un radio cualquiera por 2pi r, es este perímetro, por delta de r sería el delta de área de esta área. Si es más grande, más chico. Mi ecuación, mi única ecuación de viscosidad de Newton, esa es clave, es decir, porque el fluido es newtoniano. Esta relación indica que el fluido es newtoniano, porque cumple con la relación de Newton de viscosidad. Igual le damos forma, lo tenemos que hacer en forma integral, porque varía. O sea, si yo aplico eso aquí, va a ser diferente si yo aplico acá, si yo aplico aquí, si yo aplico acá, no es constante. Eso es lo que tengo que hacer en forma integral. El problema de arriba no era necesario hacerlo de forma integral, ¿ya? También se hace en forma directa. En algunos libros van a ver directamente ya la multiplicación, el f. Esto ya no sería f, ¿ya? F, porque lo único que se multiplica es por la longitud. Esta integral está haciendo solamente la longitud. En este tipo de problemas no es necesario integrar.
¿Ya? Van a haber problemas de repente que está directo. Lo pueden encontrar como F sobre A. Estamos, F sobre A. Y F sobre A, área que sería igual, el área de todo el cilindro, ¿sí o no? De todo el contorno, ¿sí o no? ¿Sí? De frente. Ya no necesitan hacer eso, sería 2pi R por L, ese sería A, ¿no? ¿Correcto? Y esta sería F. Y F por R, ¿estamos? Es T. Ya no necesitan integrar, ¿ya? Pero aquí, jóvenes, aquí sí o sí tienen que integrar. En este caso sí o sí tienen que integrar, salvo que ya tengan la fórmula para ese tipo de problemas, ¿no? Entonces saben que así va a ser, ¿no? ¿Sí? Resultado. En el de arriba no necesitan integrar. Pueden tener la fórmula directa, porque el área se puede calcular constante, no es tanto variable, pero acá sí necesitan integrar. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo que arriba, omega R, sigue en omega R, delta de área, el delta de área es este de aquí, delta de torque F de R igual, este es el límite de integral de 0 a R. Este R no es de esta relación, este R es de esta parte de abajo. Aquí sí se integra, ¿no? Porque el R no es constante, ¿sí o no? El R es variable, ¿no? De aquí, de aquí, de acá, de aquí. Pero arriba el R sí es constante, ¿sí o no? Lo que variaría sería la velocidad. Listo, acá sí integramos. Tiene la misma forma de arriba, pero acá sí integramos, queda así. R cubo de R. Integro y simplifico. Hago la simplificación y me queda así el torque. 2pi mu omega, el espacio, R a la cuarta entre 4. Ese es el torque. ¿Qué me pedían? Me pedían el torque, ¿no? El torque, listo. Entonces, ¿tengo todos los datos? Sí, 2pi mu es dato, 0.14 Newton segundo metro cuadrado. Omega, ya lo he trabajado acá, 40 pi tercios radianes por segundo. ¿Qué más? Me dieron que había un espacio en la película 7.025 milímetros, pero hay que pasarlo a metros. Y R, el R total. Este R mayúscula sí es el R, ¿no? El R máximo, que es punto 10, creo. Punto 10 metros. Listo. Simplifico ahí. Creo que me había olvidado del R. No, el R que la parte que estoy integrando la he puesto ahí. Si yo trabajo todas las unidades, igual elimino cuidadosamente, me debe salir así, 110.5 Newton metro es el torque. Y si yo lo multiplico esto por 40 pi tercios radianes por segundo, tengo la potencia, P, que estaría de allá, P. Ya está. Listo. Así de simple. Enfatizo, jóvenes, las unidades. En las prácticas, ustedes, en principio, no, casi raro, pero sí hay. No digo que no. Unos 5 estudiantes de los 20, ¿no? O más, ponen unidades. Casi. Y a veces su respuesta está bien, jóvenes. Si ustedes ponen unidades, yo me puedo guiar porque algunos han quedado, no sé, en alguna unidad de repente por ahí. No es el caso, ¿no? Pero puede haber quedado ahí, o algunos de repente lo han trabajado como RPM ahí, revoluciones, y queda multiplicado por un factor. A veces no han trabajado bien esta parte, no han multiplicado otra cosa. Entonces esto queda por 1000, o entre 1000, o queda el factor de la unidad. Y su respuesta no es igual. Definitivamente no es igual. Pero como le han puesto la unidad ahí, bueno, yo trato de ver dónde se han equivocado, entonces, y si han hecho todo el cálculo bien, sino que la unidad les arroja otro resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Este problema es una mezcla del primero y el segundo. ¿Sí? Este es un problema típico, ¿eh?
Es una mezcla ya del primero y el segundo. Bueno, siempre como rapidez, yo pienso que tienen ustedes una hoja en borrador y una hoja para ordenarlo un poco, ¿no? Entonces no es que de frente lo hagan. Yo he encontrado jóvenes prácticas, tendré que traerles, muy ordenadas, bien ordenadas. Así como les estoy mostrando. Aparte en la que usa el diferencial de L y en la otra usa el diferencial del radio, eso es porque varía la... Claro, porque acá el radio es constante y el área, en realidad el área es la que está generando la integral, ¿sí o no? Aquí el radio es constante, el radio no necesita, no afecta en el área, el radio está diciendo 2πr, ese es el, ¿no? Y esa R es constante, R mayúscula, minúscula variable. Entonces en L haría referencia como a Y o algo así. Claro, el L yo lo puedo poner como Y, ¿sí? ¿Sí? Puede ser por delta de Y, ¿sabes? Porque Y o H, puede ser H también acá. L, porque bueno, le puse una altura. L, puede ser Y, puede ser H, ¿no? ¿Sí? Puede ser cualquier variable. ¿Sí? Pero es la altura. Estoy hallando y aquí nos dijo que no era necesario colocarlo como integral, pero lo colocamos. Acá no es necesario como integral, porque ya hay dato de altura. Claro, esta fórmula yo lo puedo plantear así. Esta fórmula que está ahí lo puedo plantear así. F entre A es igual a mu B. Esta fórmula se puede plantear así. Mu B E. De frente. Para el problema 1. Para el problema 1. Lo puedo poner así. Puedo poner así. Podría poner así también, ¿no? Para otros casos. Puede haber la combinación de esta parte constante y esto diferencial. Constante y diferencial. O puede ser diferencial y constante. O diferencial, diferencial. Se puede dar los casos. ¿Ya? Sí, entonces esto no era necesario hacerlo por integral. Pero sí, ya está. ¿De qué está? Les decía que hay prácticas calificadas que lo hacen bien ordenado. Entonces, desarrollan, ¿no? Que hacen cálculos, dibujos, y se dan el tiempo para pasarlo, ¿no? Pero lo pasan limpio. Inclusive yo he encontrado, no sé cómo desarrollar, he encontrado, trazos, desarrollo de problemas, pero como que no se entiende nada, y abajo sí lo copian ya más ordenado. Entonces ya a la hora de corregir yo no sé cuál corregir, ¿entiendes? Primero hacen una solución así a grosso modo, con un borrador, y después arrancan con el problema 2, si lo hacen bien, el problema 3, y después el cono completo, ¿ya? Sería el cono completo. ¿Ya? O inclusive, esto sería diferente si aquí tendría una base, así como habría una base aquí. Pero no sería de esta forma, no sería una base. Si se fuese una base aquí, esta parte lo tendría que hacer como el problema 2, ¿sí o no? ¿O no? Si esto tendría una base aquí, tendría que ser como el problema 2, ¿no? Esta parte. Y esta parte como el problema 3 que vamos a ver. O sea, son viscosidades, entonces dependiendo cómo es la geometría, yo puedo usar uno u otro, juntar, ¿no? Componer, y otra cosa. Si es que este problema fuese con una base, tendré que sacar el torque por aquí, en la base, y tendré que sacar el torque lateral, y el torque total sería la suma. ¿Sí o no? Y una vez que ya tenga el torque total, tendré que sumarle quería multiplicarlo con la velocidad angular para tener la potencia total. ¿Sí o no? Entonces, hay que ver ese tipo de cosas. Y bueno, cuando queremos hacer práctica de recuperación, cuando hacemos práctica de recuperación, ya no le ponemos cilindros, ni le ponemos discos horizontales,
ni le ponemos conos, yo tengo un problema de una esfera. ¿Entiendes? Una esfera, una copa esférica. ¿Entiendes? Entonces ahí tienen que aplicar integraciones, no es polar, tiene que ser un 3D, pues, ¿no? Hay que hacer una integración de ese tipo, ¿ya? Pero ese es cálculo, cojones. Entonces, ¿para qué llevo tanto cálculo, expertos, cálculo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y un problema, ahora, el asunto es que han llevado el cálculo, yo me acuerdo también, el cálculo siempre lo llevan con X, Y y Z, X, Y y Z, X, Y y Z, X, Y y Z, por ahí un W, no lo sé, en cálculo vectorial, así, ¿no? Todo es X, Y y Z, X, Y y Z, X, Y y Z. Pero ese X, Y y Z son otras variables. Entonces, necesitan tener cálculo aplicado a la mecánica de fluidos, una cosa así, ¿no? O cálculo aplicado a la física, aplicado, dice cálculo aplicado. Cálculo aplicado. Bueno, un comentario. Decían, por ejemplo, que Einstein, o cualquier físico tenía que ser matemático. O sea, un físico tiene que ser matemático. Pero un matemático no va a ser pues, físico. Pero el físico sí tiene que saber matemáticas. Y tiene que ser más matemática que el matemático. Claro, porque los problemas cotidianos de la ingeniería son más complejos. ¿Ya? Son más complejos. Listo, jóvenes. Entonces, vemos este problema. ¿De qué trata? Dice, un aceite, ya vamos a avanzar un poco más, no vamos solamente en las partes que son más cruciales, nos detenemos. Un aceite de viscosidad mu llena el espacio de espesor E, todo en variable, del cono trunco, o sea que está sobre, se trunca ahí, el trunco que rota con una velocidad omega que se muestra en la figura. Desarrolle una expresión, una ecuación, una relación para el par de torsión T en función de la viscosidad, la velocidad omega y las dimensiones referidas, o sea, E y todo lo demás, ¿no? Como H mayúscula, H minúscula, I espesor. Quiero una ecuación para este tipo de problemas, es lo que me piden. El aceite es newtoniano, quiere decir, ahí ya te están diciendo que aplica esta ecuación, newtoniano. El aceite es newtoniano. Asimismo, suponga que el perfil de velocidades del aceite a través del espacio es lineal, rojo. Ya está. ¿Sí o no? Dicen que es lineal. O sea, puedes usar directamente sí, ¿no? O esto es una constante. ¿Sí o no? Esto no es variable, esto es constante. Ya te están diciendo todo. Entonces, igualito. El asunto de la integral va a ser el área. A ver qué dice ahora, para hallar el delta de área, tenemos que hacer un pequeño sector del perímetro, ¿ya? Donde va a ser un R, sí, un R, que estaría acá, 2πr. Ahí, 2πr. Es un R cualquiera, puede ser el R mínimo que sería este, o el R máximo que está aquí, son dos R's, pero es un R cualquiera, R. Y este espesor no es vertical. ¿Por qué no es vertical? Porque no es cilindro como el problema 1, ¿sí o no? Es inclinado, ¿sí o no? Entonces lo hemos puesto como un DS. Bueno, este es 45 grados, 90 es esto de aquí, el cono es de 90. Entonces, de Y, la altura de R vendría a ser esto y de S es esto. Entonces, lo hemos puesto en función, ese DS lo he colocado en DS, es igual de Y entre coseno de 45 creo que es 2 sobre 2, una conjunción ahí. Y lo hemos puesto de esta forma, en función de Y.
R es variable y en función de Y. No recuerdo qué he hecho por acá, bueno, la tangente de R, tangente de R es Y, bueno, he determinado que R es igual a tangente de alfa, allá, puedo reemplazar R de Y para que todo quede en función de Y, ¿sí o no? ¿Sí? Para poder integrarlo verticalmente, ¿sí? ¿Estamos? O lo puedo, de Y puedo derivar, tendré que poner, despejar esto para acá y derivar Y para que quede en función de R, ¿sí o no? En función de dr, pero con cualquiera de ellos lo puedo hacer, o derivo R de esta derivada, pues esta es una constante, sería tangente de alfa, es una constante por dy, ¿no? O lo que pasa es que yo he quedado con el Y vertical. Bueno, este es el área, ¿ya? Viscosidad de Newton, la misma relación. Le estoy diciendo que es constante lineal. En línea, esta es la pendiente de esa línea. También es simplificado por acá, de F es el mismo rollo. ¿Ya? Tengo una ecuación 12. Reemplazo 1, que es el área, en 2. En 2. Y luego comienzo a trabajar. A ver. Mu, velocidad tangencial en angular. Esto queda. Y esto viene a ser el área. El área que está. Sí, creo que es el de arriba, este no. Lo mismo que el de abajo. Estoy viendo cuál era más cómodo. Ya está ahí. Simplifico un poco, saco todas las constantes, me quedo con las variables y va a quedar en función de R y de todavía está ahí, todavía están esas dos variables. Todavía están esas dos variables. ¿Qué más? Todavía están esas dos variables. Aquí sí ya he reemplazado. He hecho un reemplazo ahí. ¿Qué hice? El coseno queda. R dice. Sigue todavía. Sigue. Aquí también sigue como de Y. Hay variables como XY, algo así. Después es constante, se va dando. Ya. Aquí, ¿no? Ahí cambió aquí cambió, ¿no? Tangente, ¿no? Aquí lo he cambiado por esto, ¿no? Por dy. R, R, y el tangente de alfa lo voy a colocar en vez de R. Y todo se eleva al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Y al cubo, tangente de alfa al cubo. Listo, ya. Ahora sí integro. Ahora sí tenemos que integrar. Voy a integrar en Y. Ustedes lo hacen a ver integrando en R, debe salir igual. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo integro? Estas medidas son. Le pueden dar datos también, ¿no? Como datos, las medidas geométricas. Pero tendría que integrar desde aquí, desde este punto, de H, tomando como referencia, depende de dónde tome como referencia. Tengo que integrar desde aquí hasta acá. ¿Sí o no? No puedo ponerlo esto como 0, ¿ah? Yo no puedo integrar de 0 a H. No puedo integrar de 0 a H. ¿Sí o no? Porque ya hay un R. ¿Sí? Si yo integro de 0 a H, estaría asumiendo que el R empieza, que el cono es así. Una cosa así, ¿no? Tengo que tener un nivel de referencia. Los integro, ¿no? Desde H, desde aquí, desde H, hasta H más H minúscula. O puedo integrar de acá para acá también, como guste, ¿no? Listo, entonces ahí he hecho la integración que he hecho, que es ¿de dónde? De H, claro, de H, de este punto hasta H más H, listo. Lo demás es algebraico. Lo demás ya es algebraico. Algebraico y simplificado. Lo revisan, está más fresco que su álgebra. ¿Ya?
Entonces tenemos todo es constante, queda así, un integral lineal potencial, no simple. Y el asunto es que me había reemplazado límite superior y límite inferior en la libertad. Creo que esto es una función. Bueno, yo lo he dejado así, me parece. Se puede simplificar. Lo simplifica. Yo lo he dejado así. Se puede desarrollar. ¿Qué haríamos acá? ¿Ustedes qué están más? ¿Qué hacemos? Desarrollar esto, ¿no? Desarrollar esto y seguramente que este se va a ir, ¿no? ¿Sí? Claro. O diferencia de cuadrado. Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, esto al cuadrado, y esto al cuadrado, ¿no? Y ahí, ¿no? Y ahí desarrollan, descomponen y todo. Yo lo he dejado. Ya. Sí, pueden dejar, jóvenes, hasta lo más que se pueda simplificar. Sí se puede dejar. No es que tengan esto que esté simplificado a cero, ¿no? ¿Sí? Pues se deja hasta donde es entendible. No quiero que esté completamente simplificado, pero no lo van a dejar pues, por acá o por aquí, ¿no? O hasta la integral, ¿no? Pues, ya que el profe lo integre, no se va a entender. No, lo tienen que simplificar. Inclusive si acá hay un dato, pueden reemplazarlo. ¿Ya? Sí. Ahora, si ustedes le dieran estos valores, si ustedes les dieran estos valores, si les dieran estos valores, si nos dieran estos valores, nosotros reemplazamos y nos sale el torque y debe salir con 2 unidades. Un paréntesis acá, jóvenes. Nunca, algún ciclo lo hemos hecho, algún ciclo hemos desarrollado. Bueno, en algún ciclo, no ha sido 4 años, 5 años atrás. Si ustedes se animan, se puede hacer. Nosotros hemos hecho, hemos llevado problemas a modelos. O sea, nosotros hemos hecho barquitos de madera. Hay unos alumnos que han hecho, estaban mal, ¿cómo leo la nota, no? Entonces se han hecho unos barquitos de madera de un problema, con su peso, su densidad, todo el barquito, su análisis, y con varios elementos para pesar. Vamos a hacer un laboratorio y lo hemos probado en el laboratorio. Claro, lo hemos probado y hemos verificado si es verdad. O sea que acá sale un cálculo numérico, o de repente decimos sí, no, pero ¿cómo cumples, cómo tú cercioras que esto está bien? Es un procedimiento, ¿sí o no? La única forma de hacer es probar. En el laboratorio tenemos un viscosímetro. Acá tenemos un viscosímetro que está ahí de adorno. Yo en algún momento lo hice funcionar, porque se lo voy a mostrar cuando estemos en el laboratorio. Si alguien por ahí quiere hacerlo funcionar, chévere. Veamos. Tenía una cocinita así de corriente, ¿no? Una cocinita eléctrica pequeña y encima un recipiente, un pequeño cilindro. Y dentro del cilindro como un batidor, como un disco interior. Y tenía tenía un medidor de las revoluciones, tenía todas sus cositas, inclusive hasta para medir el torque, creo. ¿Y la cocinita para qué era? Para darle viscosidad al aceite. O sea, cambiabas con la temperatura, cambias la viscosidad. Entonces podías verificar. Era para calcular la viscosidad. ¿Ya? Entonces, se puede hacer, jóvenes. Inclusive en hidráulica, un problema de compuerta, lo hicimos de madera y lo probamos en el laboratorio. Era una compuerta automática. De repente se lo muestro en alguna parte de ese problemita lo hicimos, con medidas y todo. Y funcionaba. Exactamente no se va a abrir en el momento del cálculo matemático. Pues. Hay muchas variables que juegan ahí. No necesariamente es exacto, pero se aproxima. ¿Ya? ¿Nos lo ha compartido? Sí se lo comparto. Ese es mi desarrollo de igual a
igual la práctica que tomemos en este ciclo, busco otro problema, lo desarrollo, y eso será el seminario del ciclo que viene. Así es más o menos la mecánica y se va. No, hay varios problemas que tengo. Bien, jóvenes. Los tres problemas son de viscosidad. Eso es claro. Los tres problemas son de viscosidad. Y eso va a venir. Es ecuación. Entonces busquen problemas de viscosidad. Esa es la primera parte del quiz. Tienen que ver las unidades y todo. Bien, este último problema trata de la tensión superficial. ¿Ya? Trata de la tensión superficial. En el Moodle, jóvenes, fíjense el Moodle, hay una imagen en la primera parte, en el Moodle. ¿Dónde está el Moodle? A ver, ¿qué ven en la imagen que he puesto en el Moodle? En el Moodle hay una imagen, en la carátula. ¿Qué hay? A ver, ¿qué ven? Es un insecto. Un insecto. Los insectos pueden caminar encima del agua y no se hunden. Tienen cierto peso, gramos. Por ahí creo que también había un alfiler que estaba flotando. Un alfiler, ¿o no? ¿O es ahí o no? Abajo. ¿No hay? En esa misma imagen, ¿no hay? No. Solo está eso, ¿no? Algo más. Sí. Claro que... Sí, pues. Solo está eso. Pero nosotros, yo he hecho flotar alfileres, agujas en el agua, ¿no? Bueno, ese ejercicio, ustedes van a quedar como ejercicio. Que lleguen a su casa, agarran un vaso de agua y una aguja, cualquier aguja, las agujitas primero, la más chiquita primero, ¿no? ¿Ya? Y lo hacen flotar encima del agua, la aguja, una aguja normal, esa delgadita de coser, lo tienen que hacer flotar, y flota, y la agujita sí tiene su peso, ¿no? Habría que pesar la aguja. En el laboratorio hay balanzas de 0.5 gramos, ¿sí? Hay balanzas muy sensibles, los que pesan oro, los que pesan oro pues para las cadenas, los aretes, ¿no? Hay balanzas bien sensibles, tendremos que tener en el laboratorio, pero las agujas flotan, y yo los he hecho flotar. Entonces, ¿por qué flotan, jóvenes? Porque ahí, por ejemplo, justo me hace pensar el recipiente de agua que tiene una capa. Hay una capa encima del agua, hay una lámina, es como si quisiera entender, es como un plástico encima del agua, encima del fluido en general. ¿Ya? Bueno, estamos pensando en el agua. Es una capa mínima, delgada, ¿ya? Y eso genera la tensión superficial. ¿Ya? Voy a ganar. A ver, si yo tuviera un elemento como este, si tuviese yo un cuerpo sólido, si yo tuviese un cuerpo sólido como este, un sólido, le aplico una fuerza para acá, ¿ya? Una fuerza. Y le aplico lógicamente también la misma fuerza por acá. Y esta sección transversal, ¿no? Esta sección transversal tiene un área. El área vamos a llamar que sea A y B. A y B. Entonces, el esfuerzo, ¿ya? El esfuerzo, vamos a ver tau. Aquí sería igual, es un esfuerzo de resistencia, sería fuerza entre área, ¿sí o no? Sería fuerza entre A por B, ¿sí o no? Sería el tal. Porque esto es considerable. Pero ¿qué pasa si yo le digo, miren, A, B no existe? Es tan delgado esto, B es prácticamente cero. Pero no es cero, es muy delgado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, igual va a haber un esfuerzo, es como que tú aplicas el esfuerzo en el plástico, ¿sí o no?
en una bolsa de plástico, pero es delgadita, pues, ¿no? Está más fina, ¿sí o no? Entonces el esfuerzo ya solamente va a ser lineal. O sea, sería, pasando a otro lado, el esfuerzo sería fuerza entre ya, sería el esfuerzo, fuerza lineal, ¿sí o no? Ya no sería un esfuerzo en un área. Y ese esfuerzo es la tensión superficial, ya no estaba. Es la tensión superficial, ¿ya? Es la tensión superficial. Entonces, en otras palabras, si yo tengo una bolsa, ¿ya? Una bolsa delgada, aplico una fuerza por acá, estoy haciendo una fuerza por aquí, ¿ya? La tensión superficial en el fluido, en la capa, vendría a ser dada la fuerza, ¿sí? Por esta longitud, ¿sí o no? Por él. La fuerza por esta longitud, o sea, por A. ¿Sí o no? ¿Estamos? Eso es la tensión superficial. ¿Ya? Es la tensión superficial. Entonces, dice así. Deduzca una expresión para el diámetro máximo de una aguja de longitud L, ¿ya? Que puede flotar en sentido horizontal en un fluido con tensión superficial. No recuerdo cómo se llama ese símbolo. Sigma, no es. Si la densidad de la aguja es de acero, finalmente probar si la aguja de acero de 7 centímetros de longitud, 4 milímetros de diámetro, puede flotar en agua a 15 grados centígrados. Listo. El agua me dice qué tensión superficial tiene. O sea, la temperatura en una tabla, hay tablas igual, 10 grados, 20 grados, 15 grados, ¿no? ¿Qué tensión superficial tiene el agua a esa temperatura? De ahí sale. Y también la densidad. Temperatura de 15 grados, con una tabla se saca su tensión superficial del agua, Newton metro, ahí está, Newton metro, ya no es metro cuadrado, ya no es agua, es Newton metro, y la densidad, kilogramos metros cúbicos. El acero tiene 7.850 kilogramos metros cúbicos. También es un tipo de acero, no es un acero, también varía del acero de densidad. ¿Listo? Entonces, acá hay dos cosas. Uno, quieren la ecuación que permita calcular el diámetro. Quiero una ecuación que me permita calcular el diámetro. No, que me permita, dice, el diámetro de una aguja de diámetro. Claro, una ecuación al diámetro, una cosa así. De igual a una función. ¿Ya? Reemplazo todas las variables y me calcula el diámetro máximo. ¿Para qué? Para que pueda flotar esa aguja con una tensión superficial. Y todas las dimensiones que tenga la aguja, el diámetro. Diámetro es lo que estoy buscando, ¿no? Y la otra parte es que con los datos que me dan, me dicen si la aguja flota o no flota. Son dos preguntas. Lo primero que se me ocurre, también este problema creo que lo encontré en algún momento. Se imaginan dibujos de todo tipo, pues, ¿no? ¿Sí o no? Yo me imagino dibujos de todo tipo, cada uno como estará pensando su problema, ¿no? Agujas, ¿no? Algunos hasta vertical lo ponen, ¿no? La aguja se hunde, ¿ya? Entonces, esa es la aguja. Bueno, le he puesto con suertita, todo, pero no vamos, es solamente un cilindro, pues, ¿no? Como un cilindro lo tengo que analizar, un cilindro por acá y entonces no, la punta, eso no, eso fue el dibujo. Tiene una longitud de 7 centímetros, esto es de perfil, ¿no? Perfil longitudinal, la aguja, y esto sería de corte, transversal, el diagrama transversal de la aguja. Y la línea azul, hipotéticamente, sería el fluido, el agua, ¿sí o no? Sería el agua, ya está. ¿Qué pasa ahí?
En principio, la aguja tiene un peso, ¿sí o no? La aguja tiene un peso. Es claro, la aguja tiene un peso. Y ese peso tiene que ser soportado por esta tensión superficial, o sea, por la fuerza del agua, para que no se hunda, ¿no? ¿Sí o no? Aquí hay una tensión superficial, una tensión. Y es la misma para acá. Vas a bajar un poquito, ¿no? ¿Sí o no? Bajar un poquito, pero ahí está. Entonces, esa tensión superficial es un dato, ¿ah? Es un dato, es un valor. ¿Cómo se llama? El diámetro, longitud, es un peso. La aguja tiene un peso. Y la tensión superficial es un dato. La idea es comparar. Hacer una relación de igualdad, comparar el peso versus la tensión superficial. Pero hay que hacer un pequeño diagrama, porque la tensión superficial no en su totalidad va a soportar, solo parte, la componente vertical, ¿sí o no?, de la tensión superficial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, el peso ha sido para abajo, aquí es una fuerza debido a la tensión superficial, ¿qué se quiere decir? Fuerza debido a la tensión superficial por acá, y aquí también hay una fuerza debido a la tensión superficial, para acá. Acá hay un ángulo que no conocemos ese ángulo. Debe variar de acuerdo al fluido y también de acuerdo al elemento, ¿ah? Yo pienso que si esto es más ligero, o sea, ponte que haya flotar una aguja de plástico, se me ocurre, estimo que esto sube un poquito más y esta fuerza se hace más así, entonces, ¿no? Si es un elemento más pesado, ¿sí o no?, estimo que esto se hunde más y esto será más así, ¿no? Son situaciones hipotéticas. Entonces, es un ángulo B que no conozco, ¿ya? O de repente hay un fluido, agua con acero, de repente ya da un ángulo, no sé, ¿estamos? Entonces, es un ángulo beta cualquiera. ¿Listo? Entonces, esta componente, esta fuerza vertical, esta fuerza debido a la tensión superficial sale de esto. Tensión superficial es fuerza sobre L, sobre la longitud. Por lo tanto, fuerza debido a la tensión superficial es la tensión superficial por L. Es la tensión superficial por L. Entonces, esto es tensión superficial por L. Esto es tensión superficial por L. Y esto sería la componente vertical de esa fuerza. La componente vertical de esa fuerza. En otras palabras, fuerza debido a la tensión superficial por coseno. Entonces, aquí hay una fuerza debido a la tensión superficial que es esto, ¿ya? Esto, por coseno de beta. Acá hay uno y aquí hay otro. Ya está. En otras palabras, el peso de la aguja es igual a 2 veces fuerza vertical, la vertical de la tensión superficial, la fuerza debido a la tensión superficial por 2, o 2 veces la fuerza debido a la tensión superficial multiplicada por coseno de beta. El peso de la aguja es 2 veces esto, pero en vertical. ¿Sí o no? Ya está. Entonces esa es la relación que se ha planteado acá, ¿no? Aquí hemos hallado, primero el peso de la aguja. Y ahí sale, el peso de la aguja sale del peso específico. El peso específico es peso sobre volumen. Ese es el peso específico. La densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Sí o no? La densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, de acá, peso es igual al peso específico por volumen. ¿Ya? Entonces, ahí acá, peso, volumen de la aguja por el peso especial, peso de la aguja. Volumen de la aguja, por peso, yo pensé que era el peso específico de la aguja. Claro, y el peso específico de la aguja está ahí.
7850, pero eso es densidad. ¿Sí o no? ¿Qué hago para que se vuelva peso específico? Lo multiplico por la gravedad. ¿No? Por ahí debe estar. Pero lo estamos trabajando así en variables también. Está como peso específico. ¿No? Peso, el peso de aguja, de cualquier cuerpo. Es. No, estoy equivocando, ¿verdad? Ah, está bien, pues. Peso específico por volumen. Ya está. Entonces, el peso de la aguja es peso específico de la aguja por el volumen de la aguja. Peso de la aguja, ecuación 1. La fuerza vertical es la componente, la fuerza de tensión por coseno de beta o tensión superficial por L por coseno de beta, la ecuación 2. ¿Está bien, no? ¿O no? Igualando fuerzas, igualando lo que está en el diagrama en rojo, el peso y lo de arriba, igualo acá y despejo, ¿no? Salgo. Reemplazo las variables ahí. Ahí está. Igual. Peso es igual a 2 veces fuerza vertical. Volumen. Ahí está. Peso específico, densidad por gravedad. Peso específico, densidad por gravedad. Densidad. Reemplazo todo esto. El volumen es pi diámetro cuadrado sobre 4 de la aguja por L. L también ahí se va a hacer. O sea, se va la longitud de la aguja. No interesa. O sea, si la aguja es de un tamaño más largo, no interesa, es lo mismo, porque la tensión igual va a actuar, ¿no? Se va, no interesa L. Y bueno, acá despejo de L. Despejo de aquí, me queda raíz cuadrada de 8 veces tensión simple coseno de beta longitude. Y si yo trato de que el B sea máximo, ¿no? O sea lo máximo que pueda soportar, porque es el diámetro máximo. A mí no me está diciendo el diámetro, la agujita más delgada, ¿sí o no? Seguramente si la aguja es más delgada, el beta es un ángulo más grande, ¿no? ¿Cómo es el diagrama? Claro, el ángulo beta sería mayor si la aguja fuese más delgada, ¿sí o no? ¿Sí? Porque eso no se hunde mucho. Pero como es máximo, entonces el ángulo de tal manera que dé mayor valor. Pues. Entonces, a coseno de beta, que sea 1, ya está, 0. 1, ¿correcto? Entonces de ahí queda. Pues. Listo, entonces, por otro lado, esa sería la relación. Por otro lado, me dicen, prueba si esta aguja de este diámetro, ¿cuál es? 2 milímetros, ¿no? 7 centímetros, ¿dónde está? Finalmente probada, si la aguja haya de 7 centímetros de longitud y 4 milímetros, ahí está, 4 milímetros de diámetro. Finalmente dice, prueba si la aguja de 4 milímetros de diámetro flota o no flota con todos los demás datos. Tengo la densidad, tengo la tensión superficial, el peso físico del acero, que es de la aguja. Ya. Me dicen verifique. ¿Cómo puedo verificar? Fácil. Bueno, dependiendo del valor que ya me salga. Pero yo que he tratado de hacer un pequeño cuadrito, algo así, ¿no? Caso práctico, tensión superficial, y de repente, no tendría que tener también la relación, ¿no? Ya, sí, pues. Aquí, usando esta ecuación, sin mayor análisis, pero lógicamente hay que ver qué diámetro de aguja me da. Si yo reemplazo esa tensión, ¿qué diámetro me da? Si aquí me sale, por ejemplo, no sé, no lo he visto, sí me salió, ¿no? 1.5, ¿sí o no? Dice que el diámetro máximo de la aguja que puede, con ese diámetro es 1.5. ¿Y cuánto era la aguja? 4 milímetros, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que no flota, ¿sí o no? Demasiado, ¿no? ¿Flota o no flota? 4 milímetros, es muy grande, ¿sí o no? Flota, es 1.5 milímetros, ¿sí? Lógico, es 1. Entonces acá yo he hecho, a ver, ¿qué he hecho? En esta fórmula he reemplazado una tensión superficial más pequeña, 1.21, y me da 2 milímetros. Una tensión superficial más
el doble creo, me da 3 milímetros. O una función, no, creo que es lo contrario. Una tensión superficial del punto 48, 4 milímetros. O sea, la tensión superficial es directo al tamaño de la U. O sea, es directo, es directo. Por lo tanto, pues, si la tensión superficial que me dan es 0.0741 y más pequeño, ninguno, el 4 milímetros no flota. Necesitas una tensión superficial más fuerte, ¿sí o no? Necesitas una cosa así. No tengo la tabla de la tensión superficial del agua. Sería interesante hacer ese ejercicio, ¿no? De repente cambiando de fluido nada más. No tengo la tabla de la tensión superficial del agua. Porque, ¿qué podría pasar? Cuando el agua está fría, tiene mayor tensión superficial. Frío, ¿ya? Y conforme el agua va aumentando de temperatura, la tensión superficial va disminuyendo. Entonces, lo que de repente, para ver, yo podría hacer como un ejercicio. Pongo una aguja, pues, ponte, no sé, de 2 milímetros, ya está. De 2 milímetros. En agua fría y flota. Está flotando. Se me ocurre. Y lo voy calentando el agua. Lo voy calentando, ¿no? Entonces, seguramente cuando caliento más, la tensión superficial disminuye, ¿no? Y ¡pam! La aguja. Entonces, para encontrar el límite. Listo, bueno, entonces ese es el ejercicio 2. Ese es el ejercicio 4. ¿Listo? Entonces, la aguja no flota. No flota. 4 minutos. Entonces, una pregunta. ¿Qué tipo de problemas hay de esta tensión superficial? Le comento. ¿Qué tipo de problemas? Creo que el siglo pasado vimos de acá, pero en el caso de un tubo. Un microtubo, un piezómetro. ¿Ya? Problemas de este tipo, porque del otro sí hemos visto 2, 3. También puede haber más. ¿Qué tipo de problemas hay de tensión superficial? Por ejemplo, un microtubo. Pónganse de 2 milímetros o 2 milímetros de diámetro. 2 milímetros de diámetro. Colocar en un recipiente con agua nada más, ¿no? Agua, fluido. La pregunta es, se dan todos los datos del agua, ¿no? La pregunta sería, ¿hasta qué nivel sube este H? Determinar qué altura de H sube el agua debido a la tensión superficial. Otro problema, 2 placas. Es una placa, son placas, ¿no? Son placas. En otras palabras sería algo así. ¿Sí? Y también aquí. Placas. Son 2 placas. No me acuerdo de mi dibujo. 2 placas. Son 2 placas. 2 láminas, 2 vidrios. ¿Sí o no? También sometiendo en un recipiente. Digamos con el recipiente. ¿No? También un problema puede decir, tendría que darte la separación de las placas. ¿Hasta qué altura sube el agua debido a la tensión superficial? ¿No? Con todas las características. Estamos. Otro, para que suba a una altura H, da. ¿Qué separación debe haber entre las placas? ¿No? Comenzar a jugar con la separación. Esta misma, yo lo pongo en el problema, las placas tienen un ángulo, por decir, está así, es la misma placa, pero abierto con un ángulo, un alto. ¿Ya? Estas no están verticales, y hay una pequeña abertura, ¿sí o no? Entonces ya entra a tallar la geometría del, ¿ya? Otro, jóvenes, cantidad de
¿Ustedes han visto las burbujas de agua? ¿Sí o no? Hacen las burbujas pues, con, ¿cómo se llama? Con silicona, con champú, no sé, preparan su... ¿Sí o no? Entonces, no, las burbujas, ¿de qué tamaño? ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener una burbuja, por ejemplo? ¿Ya? Una burbuja, ¿cuál es el tamaño máximo? Te dan los datos, pues, del fluido, o sea, la tensión superficial, ¿no? del fluido, ¿ya? En base a la presión aquí tiene que haber una presión, ¿ya? O te pueden decir, determinar, determinar la presión, aquí la pregunta sería la presión, por decir, determinar la presión dentro de la burbuja, ¿sí? Si la tensión superficial del fluido es tanto y la burbuja es de tal tamaño. Vamos. Entonces determinar la presión. Dentro de la burbuja hay una presión. ¿Qué tengo que hacer? Cortar, hacer un corte, así. Y analizar aquí. Bueno, y lo mismo pasa acá, ¿no? ¿Sí? Y la presión genera, bueno, la presión genera fuerzas aquí, en la pared, en la burbuja. Hacer un corte. Ahora, puede ser con burbujas o también puede ser con gotas de agua. ¿Sí o no? Las gotas, lógicamente las burbujas pueden ser más grandes. Y las gotas de agua sí son más pequeñas. Las gotitas son... Analízalo como un círculo también. Una gota de agua. Una gota de agua. Analízalo como un círculo, no tanto la tensión. En la gota de agua, la tensión superficial solamente es por afuera. La tensión superficial solamente es por afuera. Estoy hablando de fuerza entre L. En cambio, en una burbuja la tensión superficial es doble. Es por aquí, por adentro y también por afuera. Porque hay un elemento ahí mínimo. ¿Qué más? ¿Qué problemas más? Parece que solo es problema. No he visto otro. ¿Ya? En el tema de viscosidad, ponerse en el tema de viscosidad, puede haber problemas de estática, parecido al problema de estática. Voy a borrar esto, porque tengan la idea. En viscosidad hay problemas de resbalamiento, por ejemplo. De una superficie. Un cuerpo con un peso. Y acá hay un fluido. Aceite. Y que, bueno, dependiendo, te pueden pedir la velocidad inclusive con la que resbala. Hay un peso, dimensiones, el ángulo de inclinación, el dato, todo, ¿no? Vamos a ver que todo es dato. Y te piden la velocidad con la que se desliza. No se llegará de un momento al que se acelera, no, pero la velocidad máxima que desarrolla, la velocidad máxima. ¿Qué más? Puede haber bandas también de contacto. Un pequeño problema, no sé si lo vimos el siglo pasado. Hay una faja, pasa eso. Hay una faja. Una faja de color rojo. Hay una faja acá. Hay una faja, así como de los aeropuertos. Una faja aquí, una faja. ¿Ya? Bueno, lógicamente aquí hay un motor, algo que hace girar. Hay un omega, ¿no? De esto. Y esto es un fluido. Grande, es un fluido. Fluido. ¿Ya?
Esta tiene un espesor. ¿No? Y bueno, si me dan de datos la viscosidad, me pueden preguntar el torque, ¿no? O la velocidad con la que gira, pero siempre está esa relación. Mu, debe, esta relación. Siempre va a tener esta relación, lo tienen que aplicar a esta parte. Lógicamente aquí la velocidad será 0 y aquí, si esta plaza se desplaza para allá, esta es la línea de perfil de velocidad. Esto lo asignan acá, o sea, ¿no? Y así. Siempre es esa ecuación. Igual acá, ¿dónde lo aplican? Esta ecuación lo aplican aquí. Si yo quisiera agrandar esto, sería una cosa así, velocidad 0 y aquí. Lineal, siempre, casi siempre lineal. Este está aquí. Es esta ecuación. ¿Listo, jóvenes? Entonces, creo que más que suficiente. Ya está. Voy a pasar la asistencia rápidamente.